Ok, entonces, bueno, como les estaba diciendo, el informe podría ser para el jueves 18 de marzo. Tienen 18 días. Bueno, como habíamos quedado en el programa, iban a ser 15 días, pero no tengo problema porque sea el jueves 18. Para el viernes no deberían de tener nada, ¿verdad? Porque es la actividad de integración. ¿Estamos de acuerdo entonces? Para apuntarlo. Sí, profe, me parece. Ok, y la bitácora para el eh, lunes de la siguiente semana. Entonces, entregables. El informe está para 18 de marzo. Y bitácora para el 8. Ujú, Sí. perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, aquí ustedes están viendo el programa. La otra semana iniciaríamos con la parte que es de teoría de circuitos. Entonces, ahí vamos a ver lo que son circuitos o los elementos que están en serie, los elementos que están en paralelo, qué es una rama, qué es una malla, cómo se tiene que medir voltaje, cómo se tiene que medir corriente. Más adelante vamos a ver, creo que también lo vamos a ver la otra semana, suma de resistencias en serie y suma de resistencias en paralelo. Y en esta práctica ya vamos a trabajar con el simulador de Lapsland. Ok. Bueno, ya hicimos las líneas de campo. Ahora falta la parte 2. Todavía faltan 2 personas por ingresar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. para las placas, digamos, para cuál placa, o sea, si es negativa o positiva, se hizo un solo, o sea, se tabuló los resultados de una sola línea equipotencial Déjame ver. para el negativo, para el positivo. Voy a revisarlo. Es que los pasados los confundí, entonces no sé si estos Ok. también. Aquí estoy con el Excel. Y bueno, entonces la placa negativa es la que está más a la derecha. En los dos casos, en el dipolo y en las placas, se trabajó el mismo electrodo negativo. Entonces, la primera tabla es de la placa negativa, o sea, la de la derecha, la que está en 24. Y bueno, esta también sería para la negativa, si no me equivoco. Y esta otra sí es para la positiva, la de la izquierda. Vamos a ver, 6 en X. Sí, definitivamente. Iba a ser la de la positiva. Y con la que tengo dudas es la del medio, porque no la grafique. Vamos a ver. ¿Ustedes cómo notaron esos voltajes? A la hora de unirlos, ¿para qué lado les quedó más o menos la curva? ¿O no quedó curva? Está en X15. Y bueno, esto es una Quedó línea. como recto. Sí, es una línea como muy neutral. Pero, ok. eh, vamos a ver. La pueden dejar así, recta. Porque así queda como en el centro casi. Vamos a ver, 24. eh, sí. Yo diría que es el de la derecha, porque digamos está 1 centímetro más para la de la derecha. Entonces estas dos son de la placa negativa y esta de la placa positiva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Bueno, sería bueno tener más medidas de eso para la próxima. Vamos a ver. Ok. Muy bien, para la parte 2, la vez pasada ya habíamos hecho algo. Sin embargo, no terminamos de ver lo de la variación de potencial. Nada más habíamos hecho las gráficas.
Vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos que hacer un gráfico de dispersión. La vez pasada lo hicimos. No se los pedí como actividad de comprobación. Sin embargo, sí lo tienen que hacer para el informe. Y de ser necesario, realizar un cambio de variable apropiado. Entonces, ya vamos a ver las formulitas de el cambio de variable. Bueno, o la formulita más bien del potencial eléctrico. En realidad no tenemos que hacer el cambio de variable. Ok, me va a pasar por el Excel un toquecito. Profe, con permiso. Sí, Para la actividad de comprobación eran nada más los gráficos anteriores, ¿verdad? sí, el bosquejo de, de las líneas verdes. Ok, De las gracias. líneas, las líneas, perdón, de campo. Estas de acá verdes y las de acá verdes. Ok, entonces la vez pasada habíamos sacado estos grafiquitos. Yo les había puesto como que se unieran las trayectorias para que vieran lo inestable que era. Sin embargo, ese gráfico no nos va a servir para hacer el análisis. Ok, entonces lo que voy a hacer es hacer el gráfico nuevamente. Un gráfico de dispersión. Y bueno, de este gráfico podemos ver que el papel tiene cierta resistividad. Este puntito de acá siempre nos iba a dar 10 porque es el valor que nos está dando la fuente. Entonces, entre un electrodo y otro va a haber esa diferencia potencial porque la fuente nos los está dando. Sin embargo, acá, esta variación que tenemos acá se debe a la resistividad que tiene el papel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el último punto. Ok. Entonces, si quieren, vayan haciendo eso, chicos. Entonces, vamos a graficar únicamente entre los en 1 centímetro y los 19 centímetros. Y vamos a agregar una línea de tendencia. Ustedes saben hacer eso. Vamos a señalar la ecuación del gráfico y nuestra correlación entre los datos. No es una correlación perfecta, ¿verdad? Pero sí, se ajusta bastante un modelo lineal, está cerca del 1. Podemos ver que los datos entre sí van aumentando como una pendiente positiva. Y sí tenemos ciertas variaciones en ciertos puntos. Si tomáramos en cuenta el último dato, ahí sí nos afectaría un poquillo más esa ecuación. Uy. Ok, entonces voy a... Profe, Sí, es que yo me perdí un momento y es que creo que no me tiene la opción para hacerlo de la línea de tendencia, solo me sale, digamos, un checklist cuando yo lo hago. Entonces no sé si es que lo estoy haciendo mal. eh, bueno, vamos a ver. Una opción es darle clic derecho y vamos a borrarlo aquí porque ya no me sale. Entonces, bueno, seleccionamos como los puntos y bueno, le damos clic derecho y le aparece agregar línea de tendencia. O si no, le puede igual dar doble clic a los puntos y buscar entre las opciones del gráfico la parte de línea de tendencia. Vamos a ver, porque esa opción casi nunca la uso. Eso es... área del gráfico. Ok, voy a revisar acá. Es con opciones de línea de tendencia. Con la parte de abajo. Series. Dice que serie de voltaje, línea de tendencia. ¿Le apareció, Matthew? Sí, profe. Ok, Gracias. perfecto.
Y bueno, nada más señalar la ecuación y señalar el coeficiente de correlación o determinación, es R cuadrado. De acuerdo, entonces se puede ver que sí existe una relación lineal, ¿verdad? No tendremos que hacer un cambio de variable. Lo que necesitamos es cuál es la relación teórica, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo habíamos usado en un ejercicio la semana pasada, yo creo que lo volvimos a, alguien me lo pasó de nuevo. Voy a rayar acá. Entonces, bueno, voy a pasar a la pizarra mejor. Ok. Entonces, la diferencia potencial, habíamos dicho que es un delta, ¿verdad? Nosotros nos brincamos esta parte porque ya sabemos que V va a significar diferencia potencial, pero en realidad es una resta entre dos puntos. Es un delta V. Ok. Y también a veces se ve en algunos libros como VAB. ¿Qué significa eso? Que es el voltaje en A menos el voltaje en B. Entonces nosotros tenemos un punto negativo, que va a ser nuestra referencia, y un punto positivo, que es el valor que estamos midiendo. Aquí tenemos V, uy, qué feo. VA. Y aquí tenemos VB. Nosotros venimos con el multímetro. Ok. Entonces tenemos el positivo y el negativo o la referencia, el COM. Entonces eso nos va a dar, si estamos viendo voltaje, aquí VAB. De acuerdo, por eso se llama diferencia potencial, porque en realidad es la diferencia del potencial que hay en cada uno de los puntos, entre los dos puntos. Muy bien, pero en términos de la distancia, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, la ecuación en sí es esta. Es menos, vamos a ver, no le voy a poner el menos porque eso se va a prestar para confusión. Bueno, entonces lo que voy a hacer es invertir. Entonces aquí tenemos desde A hasta B. Ok. El campo eléctrico por la diferencia o el diferencial de la longitud. Esa es nuestra ecuación del potencial o la diferencia del potencial. Ok, entonces hagamos un ejemplito. Ah, bueno, aquí me brinqué algo, disculpen. Es la magnitud del potencial por coseno del ángulo entre los puntos por el diferencial de la longitud. Ok, entonces bueno, ustedes saben que una integral lo que está haciendo es sumando todos los, vamos a ver aquí, todos los diferenciales. Yo tengo aquí mi punto negativo y aquí tengo mi carga positiva. Y al fin y al cabo lo que estoy haciendo, digamos que estoy midiendo con respecto a este punto. Mi potencial V es igual a la integral desde A hasta B. Entonces, bueno, esto es
por la magnitud del campo, coseno de phi, es solo un phi, por el diferencial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es sumando todas las componentes que tengo aquí de E coseno de phi. Todos esos pedacitos minúsculos, ahí los estoy juntando para hacer toda la integral, ¿verdad? Para encontrar cuál es el potencial total que hay entre este punto y este otro. Entonces, este es el punto B. Eso está muy grueso. Y este es el punto A. Pregunta, ¿cuál es el ángulo que hay entre A y B? Ángulo de 180. Ok, sí, tenemos un ángulo de 180. ¿Y cuánto es coseno de 180? -1. Perfecto, ok. Creo que ahí sí me comí el menos al final del cabo. Bueno, pero igual, eso, ese menos que nos está dando nada más nos indica la polaridad. Ok, entonces tenemos un menos la integral del campo por el diferencial de L. Desde A hasta B. Muy bien, ¿verdad? Esto es un menos 1. Puede salir de la integral porque es una constante. Y ahora les pregunto, el campo eléctrico depende de la longitud. ¿Se acuerdan la formulita del campo eléctrico? Vamos a ver. Voy a ver si la tengo aquí en el libro. Ok. ¿Cómo era el campo eléctrico? Teníamos unas constantes, ¿verdad? Era 1 entre 4 pi por epsilon sub 0. Ok. Por la carga 1, por la carga 2. Ahora, entonces, el campo que hay entre A y B va a variar. Creo que no. Ok. Entonces, eso sale de nuevo. Tenemos acá, desde A hasta B, y tenemos la integral del dl. La integral de una derivada es simplemente la constante, ¿verdad? Entonces nos queda que es el campo eléctrico por la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro voltaje va a ser igual, bueno, menos E por... Aquí, bueno, aquí lo hice con L, pero podemos indicar que es la distancia con D minúscula. Y esa sería nuestra variable dependiente. Esto de acá sería la pendiente. Y esta sería nuestra variable independiente. ¿Qué pasa aquí con esta pendiente negativa? Ok, es la forma en que yo realizo mi medición. Si yo tomo más bien mi punto que voy a medir, va a ser este. Pongo este como referencia, es que en este momento tenemos que recordar que teníamos un positivo y un negativo, ¿verdad? Entonces simplemente este menos nos va a indicar la polaridad. En este caso, de la forma que yo lo medí en el laboratorio, quedaba de esta forma. Simplemente el campo por la distancia. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿tenemos que hacer cambio de variable? Yo considero que no, profe. Ok, se aparece una
ecuación de la recta, ¿verdad? No tenemos nada dividiendo ni multiplicando por un cuadrado o por una raíz. ¿Cuánto debería ser el intercepto? En la realidad, idealmente. Ajá. Debería ser 0. En este caso, nos está dando 1.8. Nos está dando ese margen de error. Ok, ¿y qué unidades tiene el intercepto? Vamos a ver. Pero no tienen que ser voltios porque no estás Correcto, multiplicando por el más. exacto. Entonces, yo aquí tengo voltios. Esto de acá, P también tiene que ser en voltios. Y recuerden que la multiplicación de el campo por la distancia también me tiene que dar voltios. ¿Y qué unidad habíamos utilizado para el campo en la primera clase? Habíamos dicho que eran voltios por metro. Si la distancia está en metros, entonces eso nos va a dar voltios. Entonces, todo está cerrando, ¿verdad? Tengo voltios más voltios, me va a dar voltios. ¿Preguntas? Sí, profe, hasta el momento todo está claro. Ok, entonces, bueno, la ecuación empírica, ya ustedes están en quinto, ustedes pueden decidir si la sacan, si quieren hacer la tablita, ¿verdad? Y sacar cuánto da M y cuánto da B con, con mínimos cuadrados. O yo no los voy a hacer complicarse ya, pueden utilizar la ecuación que les está dando aquí el gráfico. O incluso, ustedes pueden venirse para acá. Solamente no tomen, un segundo, vamos para abajo. Solamente no tomen el último punto, ¿verdad? Porque no lo estamos contemplando, porque ese siempre nos va a dar 10 de fijo, entonces no se va a ajustar al valor que tienen los demás datos, porque estos datos tienen una resistividad. Este último, el multímetro está midiendo la fuente, porque está pegado a la fuente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí venimos y le ponemos pendiente. Y nos pide los valores de Y. No ponemos el último, punto y coma, los valores de X y Enter. Entonces, vean, pues aquí pueden ver que es exactamente lo que nos está volviendo la gráfica. B es el intercepto. La intersección con el eje, todo es igual. Los valores de Y, no tomamos en cuenta el último. Los valores de X, Enter, y nos da 1.83 voltios. Recuerden que eso era voltios por metro. Ese es nuestro campo eléctrico que tenemos entre los dos puntos, entre las dos cargas, y eso está en voltios. El coeficiente de correlación, que es R, ¿verdad? 100 cuadrado, entonces simplemente seleccionamos los datos porque nos pide matriz. Y creo que lo estoy haciendo mal. Entonces, bueno, voy a tratarlo de hacer igual como lo estaba haciendo con los otros dos. Punto y coma. Ok, ahí está. Es el coeficiente de correlación, coeficiente de determinación. Sería S al cuadrado. Uy, perdón. Ahí lo tenemos.
De acuerdo. Lo podemos hacer también con las placas paralelas de una vez. Bueno, eso lo voy a borrar. Y voy a graficar nada más hasta el punto 19. Se ve como cierto patrón en la hoja, ¿ve? En cierto punto donde se baja el valor potencial. Seguro es como que la hoja está hecha como por secciones. Y hay una parte que sí hay como un espacio. Ok. Agregamos línea de tendencia. Ok, aún así el último dato también nos está dando muy distinto a todos. El penúltimo. Y aquí tenemos nuestra relación del potencial, de la diferencia potencial con respecto a la distancia. Tal vez aquí, chicos, para revisar esto que acabamos de hacer, en este caso, con las placas, ¿están viendo la pizarra? Sí. Sí. En el caso con las placas acá, entonces, yo estoy midiendo, uy, me quedó. Yo estoy midiendo un punto con respecto a toda la placa, ¿verdad? Porque ahora sí, yo tengo esta placa y entonces yo estoy midiendo el potencial que tengo desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, yo mido aquí esa diferencia potencial. Yo mido aquí. Eso es lo que me va haciendo la integral. Viene desde arriba hasta abajo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a ser la fórmula? ¿Va a ser igual o diferente? La fórmula, el resultado final. Profe, no sé por qué tendría que variar. Ok, bueno, si nosotros estuviéramos midiendo con respecto, no lo estuviéramos midiendo en la mitad, en y igual 10, que es la mitad de las dos placas, y lo estuviéramos midiendo con respecto a, qué sé yo, y igual a 2, que es donde empieza, entonces ahí sí voy a tener una diferencia. ¿Qué es lo que pasa acá? Por simetría, los valores que me están dando arriba, porque aquí yo tengo un ángulo, ¿verdad? Tengo un ángulo que va a estar cambiando. Aquí tengo otro ángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por simetría lo que está arriba se me va a cancelar con lo de abajo. Entonces va a ser exactamente igual a como si yo estuviera midiendo el potencial entre dos puntos. Como si estuviera una línea recta entre un punto y el otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener exactamente la misma función. El voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. No era menos campo eléctrico, profe. Sí, bueno, eso depende de la medición que yo esté haciendo. Si yo estoy midiendo de aquí con respecto a este o de este con respecto al otro. En el caso del laboratorio, la forma en que lo medimos va a quedar así. Eso depende de quién sea A y quién sea B, pero no vamos a tomar en consideración eso porque más bien se presta como para hacer enredos y físicamente lo único que significa es la polaridad.
del voltaje. O con quién es la referencia con la que estoy midiendo. Pero el valor numérico va a ser el mismo. Si no, lo podemos ver así. También la magnitud del voltaje va a ser igual a la magnitud de la multiplicación entre la distancia por el campo eléctrico. Y ahí no nos preocupamos por la polaridad. Bueno, voy a hacer esto en Excel y terminamos. Entonces, bueno, aquí ya estaba, ya lo teníamos listo. Ok, repasemos para ir terminando. ¿Cuáles serían las conclusiones o qué aprendimos de esta práctica? Vamos a ver, ¿quién está primero? Ariana, Sí, ¿cómo son las líneas equipotenciales con respecto a las líneas de campo? perpendiculares. Ok, muy bien. Vamos a ver. Dana, Sí, profe. el multímetro es lo mismo que el voltímetro. Sí. ¿Por qué? Bueno, el multímetro puede medir varias cosas. Ajá, muy bien. Y el voltímetro es el que hace únicamente la medición del voltaje. Pero sí, el multímetro abarca todo. Muy bien. Vamos a ver. Carlos, Sí. ¿cómo es la relación entre la variación de voltaje y la distancia? Aquí está el grafiquito. Lineal, ¿no? Ok, lineal. Y a medida que aumenta la distancia, ¿qué pasa? Aumenta el voltaje. Muy bien. Entonces es directamente proporcional. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? La otra semana hay quiz para hacer un quiz de este tema también, para ir haciendo más quizzes, porque como ustedes solo he hecho uno. Profe, Ajá. en lo que respecta a la gráfica del voltaje con respecto a la distancia, Sí. Voltaje con ¿lo respecto. entendí bien? Sí, eso se basa directamente a la línea de tendencia, que es lineal, o cómo, porque digamos, no Ok. sé, Bueno, de forma teórica, ¿qué se me hizo? Voy de nuevo. Acá está el lápiz. Entonces, nosotros ya vimos que el voltaje, que es este color, ¿no? Ok, está. El voltaje es igual al campo por la distancia. Entonces, esa es nuestra variable dependiente. Esta es nuestra pendiente. Y esta es nuestra variable independiente. Entonces tenemos un intercepto, pero ese intercepto, aquí es un más, perdón. Idealmente es 0. Sin embargo, ya vimos que tenemos un margen de error, ¿verdad? Tenemos aquí como un offset. Eso es lo que se llama un offset. Un valor de voltaje que nos tira para arriba o para abajo el voltaje promedio. De acuerdo. Y bueno, principalmente los principales errores sería, bueno, por los instrumentos de medición y el medio que estamos utilizando. El medio me refiero al papel. El papel, aunque sea un papel conductor o dieléctrico, siempre tiene una resistencia asociada. Ok, y por ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje, bueno, más bien vamos a ver la corriente en este caso.
La corriente es igual al voltaje entre resistencia. Entonces siempre vamos a tener una pérdida. La corriente es el flujo de cargas, ¿verdad? Que tenemos. Tenemos una pérdida por la resistividad de los materiales. En fin, al final la resistencia es como resistividad por la distancia que tenemos. Entonces todos los materiales tienen asociados una resistividad. Incluso un cable de cobre o un conductor muy bueno siempre tiene una resistividad muy pequeñita. Y un papel, y ustedes podrían comprender que un papel no es algo que sea conductor por sí solo. Entonces, por eso tenemos esas pérdidas. Debería ser lineal de igual forma, pero por lo menos no tener esas variaciones tan bruscas. Ok. Es porque no está distribuido, no tiene la misma densidad no es uniforme el papel completamente. Sí, profe, comprendo. Muchas gracias. Ok, bueno, ya vimos lo de los objetivos, ya vimos lo que aprendimos de esta práctica. Nada más a ustedes les toca revisar nuevamente los resultados, las notas y hacer el análisis de ello. Cualquier consulta me pueden escribir, ya saben. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos hoy. Profe, entonces el objetivo y el diseño del experimento era para comprobar que el campo y el voltaje son directamente proporcionales. Ese es como el Ok, sí. resultado. Ajá, uno de ellos es sí, con respecto a la forma de las líneas equipotenciales y de campo. Y el otro, que se me hizo el PDF. El otro es comprobar cómo está eso que me acabas de decir, que es el potencial y la distancia. Que se me hizo aquí. Aquí estamos. Estudiar el campo eléctrico, potencial eléctrico. Bueno, aquí está el específico. La variación entre el potencial eléctrico y la forma de las líneas equipotenciales y líneas de campo. Listo, ya ahora sí me voy a quedar sin tiempo. ¿Estamos hasta acá, chicos? Profe. Sí, Profe, entonces la actividad de comprobación es solo lo que hicimos de lo de dibujar, las sí. placas y Ajá, ok. las líneas verdes. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Cualquier cosa me pueden escribir. Gracias, profesor. Bueno, profe, Bueno, profe. profe. Hasta luego.